Buenos días a todos y todas. Gracias por la puntualidad. Solo para decirles que vamos a guardar 3, 4 minutitos más como para que se sumen todas las personas y comenzamos. Ahora sí, muy buenos días a todos. Buenas tardes, si alguien se está conectando desde algún otro uso horario. A mí me toca la tarde, ya les comentábamos ayer, estoy en Barcelona, en España, así que para mí son las 4 de la tarde. Un placer de nuevo poder estar con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar puntuales, sobre todo por respeto a quienes han podido ahí cumplir con el horario. Espero que todos hayan podido asistir a la sesión de ayer. Quienes no lo hayan podido hacer, bueno, van a tener el enlace a la sesión grabada y una minuta con varios contenidos más. Y espero quienes hayan podido asistir que les haya sido de utilidad, ¿eh? No se me escucha, dice Afni, está muy bien, hagamos los controles de rutina. El resto, ¿sí me escucha? Como para ver si es algo puntual. ¿Alguien que me diga que sí? Sí, se oye, ahí está. Sí, el resto me dice que sí. Ok, Afni, ahí hay algo tuyo. No sé, se me ocurre entrar y salir, como la primera opción, y ver algo ahí que puede estar ocurriendo. Bueno, les decía, espero que les haya sido de utilidad el día de ayer. Les digo mi intención. Ayer fue tratar de que ustedes entiendan
¿En qué punto nos encontramos hoy con la tecnología? ¿Cuál es el avance que ha ocurrido en el último año? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la inteligencia artificial? Vamos a entrar ahora sí en estos tres encuentros en un terreno más práctico, que ustedes realmente entiendan cómo hacer cada una de las cosas que vimos ayer, más allá de que les fui compartiendo en el transcurrir algunas herramientas, algunos consejos y algunas ideas, pero el foco era tratar de entender eso, el estado de situación y las posibilidades que nos da a quienes producimos o comercializamos libros. Y sobre todo, un elemento que es vital y que es clave en todo esto, que tiene que ver con el concepto del deep learning, que es la esencia de por qué estamos aquí hoy, por qué nos encontramos en este punto, por qué la tecnología ha avanzado tanto. La esencia tiene que ver con que las máquinas aprenden. Este es el gran desbloqueo que hemos hecho como seres humanos. Desde el año 2015 para aquí es donde se produce como un acelere muy grande en este avance, en esta evolución tecnológica. Y esta es la razón por la cual vemos un salto exponencial mes a mes y lo vamos a seguir viendo porque todavía estamos muy lejos de que esta tecnología toque techo. Las máquinas aprenden. Les voy a dar como un concepto muy simplificado para que puedan comprender esto. Vamos a ver en la sesión de hoy ejercicios que tienen que ver con las capacidades que tienen las inteligencias artificiales de ver, en sus capacidades de visión, cómo comprenden aquello que ven. Recuerdan el ejemplo que les mostré ayer, tienen la capacidad de ver una biblioteca repleta con lomos de libros, poder leer el texto que está ahí y hacer tareas a partir de esto. Pueden ver muy bien y pueden producir imágenes, pero hay como una suerte de retroalimentación entre ambas cuestiones. Es decir, una IA puede generar imágenes, puede verlas, puede entender si lo que está haciendo es correcto o no es correcto y por lo tanto ajustar su propia dinámica de generación de imágenes para tratar de hacer una imagen mejor, volverla a ver si cumple con aquello que había como expectativa y así, ¿no? Esto como para darles como un concepto muy simple de algo que es infinitamente más complejo y que tiene que ver con cómo las máquinas aprenden y evolucionan y que está muy atado, esto digo, pensando un poquito a mediano plazo, digo, está muy atado a la capacidad de cómputo que existe hoy, que es el oro detrás de todo esto. ¿Por qué les digo esto? Porque si hoy GPT no es capaz de hacer más cosas, tiene que ver con un límite puramente técnico de la capacidad de cómputo. A día de hoy, GPT está siendo usado por cerca de 800 millones de personas en todo el mundo. Lo que nos puede ofrecer tiene que ver con poder atender a esa cantidad de personas. Pero que nosotros en lugar de poder generar, recuerdan el ejemplo del video que les mostré, es un video de unos 8 segundos, en lugar de poder generar un video de 8 segundos, poder generar una película de una hora o siquiera un capítulo de una serie de 30 o 40 minutos, no es más que capacidad de cómputo. Y esa capacidad de cómputo hoy no existe, hoy es muy cara, hoy no existe, pero está en vías de desarrollarse. Todas las grandes inversiones del mundo van en esa dirección. Con lo cual, les quiero plantearles un poquito el escenario de lo que va a ocurrir y por qué la tecnología, probablemente, si se da la suerte de que podamos hacer un nuevo seminario similar en septiembre del año próximo y actualizarnos, muchas de las cosas que vemos hoy van a ser absurdas con las posibilidades que tengamos dentro de un año. Ahí está, bueno, gracias James. Entonces, la sesión de hoy es infinitamente más práctica. Vamos a concentrarnos sobre todo en los modelos de lenguaje, vamos a concentrarnos sobre todo en ChatGPT, pero entendiendo que la mayoría de las cosas las podemos hacer con los otros modelos de lenguaje. Mañana ya sí nos vamos a profundizar en otras herramientas, vamos a ver lo que tiene que ver con generación de imágenes, generación de video, generación de audio, traducción y demás, pero hoy nos vamos a focalizar mucho en ChatGPT. Quiero que entiendan mediante ejemplos, mediante casos de uso, mediante herramientas, realmente cuáles son las capacidades que tienen las herramientas, mientras estoy ahí compartiendo pantalla, y que las sepan usar bien. Hoy vamos a ver, me vengo para aquí, vamos a ver cómo usar ChatGPT realmente bien. Hay un estudio, una investigación que hizo el propio OpenAI que señala que solamente el 1,5% de estos 800 millones de usuarios lo usan bien. Vamos a ver cómo usarlo bien, cómo entrar dentro de esa pequeña cifra de personas que lo usan bien. Vamos a ver cómo usar los GPTs, algo que les mostré un poquito al cierre de la sesión. Vamos a ver cómo usar los proyectos, vamos a ver cómo usar la investigación en profundidad de una manera mucho más interesante y más compleja, y con casos de uso para que se les despierten a ustedes ideas también de cómo usar esta herramienta. Y les voy a enseñar, si llegamos bien con los tiempos, si no será mañana, pero yo creo que sí, cómo hacer como algunas técnicas ya un poco más sofisticadas de prompt, que es en definitiva las indicaciones que le hacemos a las inteligencias artificiales. Bueno, algunas,
pero no simplemente por hacer un listado de los prompts avanzados que existen y qué efecto tienen, sino que realmente les voy a compartir aquellos que yo uso a diario, que son cuatro o cinco técnicas que realmente hacen la diferencia en el resultado que obtenemos de cada una de estas herramientas. Igual que ayer, voy a seguir el chat. Si van surgiendo dudas o comentarios, las voy a ir respondiendo. Si hay como algo más general o más amplio o alguna duda que tienen ahí como en mente, como por ejemplo ayer que me preguntaban el tema de cómo referenciar un contenido hecho con IA, bueno, yo lo tengo eso apuntado. Vamos a irlo conversando en las próximas sesiones. Em, Denme un segundito por aquí. Y ahí comenzamos. Bueno. Esto que están viendo es algo que tal vez alguno de ustedes conoce, porque yo lo he compartido en algún momento. Esto ha ido evolucionando y mejorando bastante. Es un GPT. Un GPT que se denomina Evaluador de Portadas de Libros. Repaso mínimamente lo último que vimos el día de ayer para tratar de entrar en tema con esto. Tenemos los grandes modelos del lenguaje, las grandes inteligencias artificiales. Hay unas 8 o 10 grandes modelos. Hoy ChatGPT es probablemente la empresa, la plataforma que se lleva un poco todas las miradas. Gemini, que es la herramienta de Google, les diría que para mí son las dos más recomendables a día de hoy. Hay casos de uso que son más interesantes con una y hay casos de uso que son más interesantes con la otra, pero en general son las dos que más suelo recomendar usar a día de hoy. Esto puede cambiar, pero a día de hoy es así. Luego tenemos Cloud, que es muy recomendable y la vamos a ver un poquito hoy. Es muy recomendable para ciertos casos de uso muy específicos. Cloud, que se ha hecho, tal vez algunos han seguido un poco las noticias, se ha hecho un poco más conocido porque es Anthropic, la empresa que está detrás y es la que tiene un juicio muy grande en Estados Unidos contra derechos de autor. Tenemos a Grok, que es la plataforma de Elon Musk, que realmente también es muy buena, es muy potente. Y luego puede haber alternativas como Copilot y otras que tal vez ustedes tienen acceso y posibilidades. Todos estos son grandes modelos de lenguaje. Son modelos de lenguaje con los cuales podemos interactuar a partir de una conversación en texto, una conversación en voz, y que tienen capacidades que se denominan multimodales. ¿Esto qué significa? Que pueden generar contenido multimodal, pueden generar imágenes, pueden generar audio, pueden generar video, con más o menos capacidad de acuerdo al modelo y pueden ver, pueden escuchar, pueden ver documentos, pueden navegar por internet. Tienen muchas más capacidades que simplemente darnos una respuesta. Vamos a hablar, Alfredo, de DeepSeek. No te preocupes. Esto lo tengo reservado creo que para mañana o para el viernes. Vamos a estar hablando de los modelos open source porque son importantísimos para nosotros y de eso, dentro de esto entra DeepSeek. ¿Por qué son importantísimos? Porque es el camino para trabajar en forma totalmente privada y segura con la IA. Así que me lo guardo y te voy a dar mi opinión, pero creo que es una gran solución para nuestro universo donde tenemos mucha sensibilidad con los contenidos que necesitamos compartirle a la IA. Entonces, ¿cómo usamos ChatGPT? Bueno, ya lo habrán usado, imagino, varias veces, aunque sea en el modelo, en la forma gratuita. Aquí ayer repasábamos, ¿no? Hay distintos planes. Generalmente en todas las plataformas estamos más o menos en la misma ecuación. Modelo gratuito, simplemente como para probar y usar un poco la herramienta. Modelo de $20 por mes, en donde ya tenemos acceso a prácticamente toda la tecnología. Y en general casi todas las plataformas nos ofrecen una IA de $200 por mes que justifica cuando usamos la tecnología de una manera muy intensa, ¿no? Y hay casos en donde realmente termina justificando, en donde sale a cuenta por el beneficio que nos da. Y digo, esto para adelantarles un poco lo que vamos a ver a futuro, es muy probable que muchas de estas herramientas empiecen a ofrecer modelos más caros todavía, modelos del orden de los $2.000 o $1.500 por mes, ¿sí? Esto estamos hablando de por qué, por qué alguien pagaría esto. Bueno, básicamente lo pagaría cuando la IA pueda hacer la tarea de alguien que tiene un salario de ese nivel. Y estamos como en esa línea, ¿no? Yo personalmente, si ustedes quieren empezar a usarlo de manera semiprofesional y empezar a usarlo seriamente, cualquiera de estas inteligencias artificiales, deberían suscribirse al modelo de $20. No tengo nada con ninguna plataforma, no tengo ninguna comisión con ninguna plataforma, pero realmente deberían hacer esto porque la cantidad de usos, las herramientas, las posibilidades son muy diferentes. Siempre insisto con que el resultado que nos dan los modelos en forma gratuita y el que podemos tener en las versiones pagas es muy diferente. Y $20, cuando lo que estamos viendo, y en base a todo lo que van a ver hoy conmigo, significa ahorro de muchas horas de trabajo en el mes o de cosas que no podemos hacer hoy que vamos a poder hacer a partir del uso de la inteligencia artificial, bueno,
creo que valen la pena, que realmente no es una gran inversión si nuestro tiempo es lo que vale. A día de hoy yo soy, y les digo como a título personal, soy infinitamente más productivo por la inteligencia artificial, o sea, hago muchísimas más cosas de las que podía hacer antes y muchísimo mejor. Claramente no bajé, a día de hoy no siento una baja en mi cantidad de horas dedicadas, pero eso también depende un poco de cada uno, ¿no? Las ambiciones y el tiempo y el trabajo que le dedica. El link de la grabación de ayer, Constanza, lo va a enviar todo la cámara, ¿eh? La cámara a quien nuevamente agradezco la posibilidad de dar este seminario. ¿Qué tenemos aquí entonces, sin preámbulos? Lo que tenemos es un GPT personalizado. Ustedes pueden usar cualquiera de estos modelos y empezar a conversar, abren conversaciones y empiezan a pedirles cosas. Les voy a contar hoy cómo se le piden las cosas a la inteligencia artificial y qué tipo de resultados podemos obtener. Pero también pueden crear esto que empecé a mostrarles a fin de la clase de la sesión pasada de ayer, que es crear un GPT a medida, un GPT que se especialice en hacer una tarea concreta, una tarea que yo necesito hacer recurrentemente y por lo tanto lo que necesito es tener una suerte de asesor personalizado que esté ahí a disposición mía. En este caso es un GPT que yo elaboré, que lo he compartido mucho con el sector, porque ahora vamos a hablar, se pueden crear y compartir estos GPTs. En este caso es un evaluador de portadas de libros. ¿Qué es? Es una suerte de diseñador de portadas de libros experto, con mucha experiencia en el mundo del libro, al cual yo le muestro las portadas de mis libros y tiene la capacidad de darme una opinión. Voy a copiarme una portada de un libro de siglo XXI, de una de las novedades que tiene siglo XXI la editorial en Argentina. La copio y pego, no hago más nada, porque la IA en este caso ya sabe lo que tiene que hacer. Y lo que va a hacer es una revisión exhaustiva de esta portada del libro. Acá empezamos a ver varias cosas. Lo primero, la IA tiene capacidad de visión. Un poquito lo vimos ayer, pero tiene una capacidad de visión. Y una capacidad de visión que es asombrosa. Es de todas las cosas que hace, a mí es una de las cosas que más me deslumbra la capacidad que tiene de ver infinita cantidad de detalles. Tiene conocimiento. Alguien ayer me preguntaba un poco de dónde sale el conocimiento que tiene o qué tan fiable es lo que me dice, qué tan confiable es, por ejemplo, una hoja de ruta de trabajo que hace. Bueno, yo no quiero aburrirlos con evaluaciones, indicadores y test que se están haciendo, pero a día de hoy, un modelo como ChatGPT tiene el mismo nivel de conocimiento que cualquier doctor o especialista en prácticamente cualquier disciplina. Esto es, tengo delante mío alguien que puede ser un arquitecto, un abogado, un contador, un experto en biología, un experto en literatura, un experto en modelos de negocio, en cualquiera de estas áreas, alguien que ha avanzado en una carrera profesional y ha hecho un estudio de licenciatura y ha hecho un máster y ha hecho un doctorado. Sometemos a la IA a cualquier tipo de evaluación de este tipo y va a obtener los niveles máximos de calificación como los que haría cualquier humano. Eso es lo que tenemos del otro lado. Y esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Y aquí va una de mis recomendaciones que es no usen a la IA, o digo, no es el uso más interesante utilizar a la IA para que nos resuelva cosas que nosotros hacemos habitualmente y sobre las cuales ya tenemos conocimiento. Yo creo que la IA es lo más rico de ChatGPT es cuando la usamos en aquellas áreas en donde no tenemos dominio alguno. Es decir, no tenemos a la mano un diseñador experto en portadas, no tenemos a la mano un contador, no tenemos a la mano un abogado, no tenemos a la mano alguien que pueda entender los modelos de negocio digitales o alguien que pueda entender sobre estrategias de marketing digital. Bueno, ahí tenemos a la IA, alguien que nos da un soporte. Pero aquí también una suerte de recomendación que creo que los va a ayudar, más allá de que vamos a ver luego cuestiones más específicas. Traten de pensar en la inteligencia artificial como una persona que viene con todos sus títulos de grado, pero que no tiene experiencia alguna en nuestro modelo de negocio y en nuestro universo y en nuestra empresa o en nuestra profesión. Es decir, es alguien que acaba de ingresar en nuestra empresa, viene con su currículum vitae, con toda su larga historia de conocimientos, pero de nuestro mundo no sabe nada. Y tenemos que explicarle un poco qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos, en dónde necesitamos que nos ayude. Y ahí es donde van a empezar a entender grandes resultados. Fíjense lo que ha hecho la IA. Ha visto la portada del libro y este GPT está programado para, desde el punto de vista de un diseñador gráfico, decirme cuál es una devolución posible de esta portada. Piensen, por ejemplo, si están como en duda entre dos o tres portadas de libros. Bueno,
¿Qué ayuda puede ser tener un experto de estas características? Dice, vamos a diseccionar esta portada. Tardó 1 minuto 23. Ahora vamos a volver a repasar el tema de los modelos que razonan y los que no razonan, el thinking. Uno, principios de diseño. Composición, balance, contraste, jerarquía. Composición es un díptico implícito, arriba tipografía en bloque, abajo fotomontaje. Empieza a ser como una descripción bastante detallada desde el aspecto gráfico. El contraste, fondo rojo saturado, tipografía blanca, ofrece alto impacto. Jerarquía, autor, título, escena, sello, es una decisión comercial válida, pero el título, ojo, dice, queda relegado y pierde pregnancia a primera vista. Tipografía, aquí me analiza el fuente, el kerning, el leading, la legibilidad. Excelente distancia para el autor. El título en gris sobre rojo reduce contraste. Aquí me está diciendo aquí la Patagonia rebelde, como que le ve ahí alguna suerte de problema. La paleta, monocromo dominante rojo, la mancha roja bajo el cuerpo integra la semántica de violencia sin volverse literal. Me analiza un poco la parte gráfica, la parte de las imágenes, la integración y la armonía general de la portada. El género y tono comunica claramente un libro de no ficción histórica, conflicto social. Fíjense qué importante, ¿no? Porque puedo tener una IA que me diga realmente si esa matriz de diseño comunica el tono que nosotros queremos darle a la portada. Percepción de valor-calidad, si el diseño de portada nos da una sensación de calidad de producto. Bueno, se percibe como una editorial seria y una producción cuidada. En cuanto a las tendencias del mercado, conecta con las tendencias neo-brutal, tipografía maxi, con un revival constructivista. No es complaciente, se siente contemporáneo. Destacabilidad en librerías físicas, o sea, cómo esta portada de este libro se destacaría en un entorno de una librería física. Es altísima, me dice. Rojo pleno, tipografías gigantes. Desde ahí va muy bien. Y también le pido, todo esto es algo que yo le pido a la IA que haga por cada portada de cada libro que le doy. ¿Eh? Esto está programado entre comillas. 10, cómo se adapta la portada a distintos formatos, ¿no? Por ejemplo, en la web. Ya aquí nos dijo que en una librería se destacaría muchísimo, pero en una web, bueno, en una web nos dice que se lee el autor, pero el título y la escena se compactan. Aquí hay algo ahí que no le convence bien cuando tenemos un thumbnail, ¿no? Tres sugerencias. Está obligada esta inteligencia artificial a darme tres sugerencias a pesar de que le haya gustado la portada. Primero, reequilibrar la jerarquía textual, cambiar el color del título a blanco, subir el tamaño un 18%. Segundo, asentar y unificar el fotomontaje. Nos dice que sugiere añadir algunas sombras y aplicar un gran uniforme. Les muestro de nuevo la portada para que la tengan ahí como fresca. 3, optimización para miniatura, crear una versión responsive. Bueno, nos dice tal vez hacer incluso una segunda versión para la web, ¿no? Y aquí yo le pido que me haga una tabla en donde me dé un puntaje del 1 a 10 por cada uno de los elementos. La composición, la tipografía, la teoría del color, que como vemos en este caso, la verdad que ha pasado muy, muy bien el examen. Este tipo de herramientas yo la puedo tener aquí permanentemente. Es un GPT que lo tengo ahí listo para hacerle todo tipo de consulta. Y puede tener que ver con esto o con cualquier otra área. Ahora vamos a ver otros ejemplos más. Quiero ver quién tiene prendido el micrófono. Hay alguien por ahí con el micrófono. Ahí está. Listo. Les muestro otro ejemplo y les voy a contar ahora cómo es que se hace esto, ¿eh? Vamos con otro ejemplo más. Tengo aquí, este les va a gustar mucho. Y me voy a ir un segundo a la página de anagrama. Este lo tengo aquí ya montado, así que voy a abrir una conversación nueva. Este de aquí se llama Buscador de Reseñas Internacionales. Esto es una IA que me busca reseñas sobre un libro que esté en medios de comunicación internacionales y me hace un análisis sobre esas reseñas. Entonces, vengo aquí. Vengo aquí, voy a buscar un libro de anagrama, por ejemplo, Un cementerio perfecto. Fíjense que lo que yo hago es hacer una captura de pantalla y le pego la captura de pantalla. Ni siquiera le escribo el nombre del libro ni nada. Le pego la captura de pantalla y ya. La inteligencia artificial tiene la capacidad de ver esto. Traten de ser como muy prácticos, copiar y pegar, capturar una pantalla, dársela y ya la IA va a tener la capacidad de interpretar esto que ve. De hecho, hasta me quedó con mi imagen del Zoom ahí por arriba y seguramente lo entienda perfectamente.
Recuerden esto para repasar ayer, yo les decía que hay distintos modelos de inteligencia artificial en prácticamente todas las plataformas, pero hoy y durante un tiempito más vamos a ver que se divide el abanico entre modelos que no piensan y modelos que piensan. Es un poco brutal decirlo así, pero es modelos intuitivos y modelos razonadores, modelos que responden en forma inmediata, muy rápida, muy veloz en base a, sobre todo, su conocimiento, lo que tiene el modelo y poca cosa más. Modelos de razonamiento, que es que realmente le dan una vuelta y le destinan tiempo de cómputo e investigación y hacen como un análisis mucho más exhaustivo. Cuando usan los modelos de razonamiento van a tener respuestas mucho más ricas. No siempre necesitamos el modelo de razonamiento porque en ocasiones necesitamos como respuestas bastante sonsas, bastante obvias, bastante rápidas y simples. Pero siempre que puedan y siempre que tengan el tiempo para dedicarle, hablamos de tiempo, hablamos de 1, 2, 3 minutos, 5 en los casos en que la consulta sea muy extrema, vamos a tener respuestas mucho más ricas. Van a ver después bien cómo es que funciona este razonamiento, pero en definitiva, entiéndanlo como el hecho de tener más cómputo destinado a la respuesta. Es que no lo hice ayer, asistencia. No sé a qué se refieren, perdonen, Carmen y Carlos, pero en principio no, Zoom está registrando que cada uno de ustedes participa, así que no se preocupen por más. Bueno, fíjense que aquí me registró el libro, Un cementerio perfecto, Federico de Calvo, lo único que está haciendo es como confirmarme el libro y me pide cuál es el género literario y el año de publicación. Y yo le voy a decir, búscalo tú. O sea, no, la verdad que me pida a mí hacer algo, no tengo ganas, así que le digo, arréglate. Me pide eso en definitiva. Insisto, este es un GPT que lo que hace es salir a buscar reseñas en internet de este libro y traerme un análisis sobre estas reseñas. Quiero, digo, la excusa de esto es que entiendan que existe esta herramienta, que vean ahora cómo se crean estos GPTs y además al momento de crearlos van a ver cómo se construye un buen prompt, porque detrás de esto en definitiva hay un buen prompt. Ahí está el modelo de razonamiento. Esto les aclaro algo, para quienes tienen el plan gratuito, yo creo que no pueden elegir a día de hoy entre razonamiento y sin razonamiento, sino que funciona un modelo automático que define cuándo destina razonamiento y cuándo no. Si es así y no todavía no se animan o no quieren invertir los $20, en el propio texto, en la propia indicación, en el propio prompt, ustedes pueden decirle a la IA, necesito que razones esto con mucha profundidad o quiero que le dediques tiempo de pensamiento a esta inquietud que te estoy dando y de alguna forma le vamos a estar diciendo al modelo que realmente se esfuerce en hacerlo. Si están usando un modelo pago, van a poder elegir entre el instantáneo, respuestas rápidas, inmediatas, intuitivas, razonamiento, tiempo de reflexión, de análisis, de pensamiento. Fíjense que yo aquí puedo ver un poco el razonamiento. No se ve al 100%, pero esto no es la respuesta. Esto es lo que está haciendo la IA, lo que está pensando la IA en base a la inquietud que yo le doy, ¿no? Voy a buscar información sobre un cementerio perfecto, incluyendo el año de publicación, género y reseñas. Puedo confirmar que un cementerio perfecto se publicó en el año 2016, perdón. Hay varias fuentes para explorar reseñas. No estoy seguro si Jennifer Croft tradujo. Fíjense que hasta podemos ver como la duda que tiene al momento que va encontrando la información. Empieza a buscar por internet. Algunas fuentes muestran resultados no siempre útiles, pero pude encontrar todo esto. Estoy como abriendo la cabeza y viendo qué es lo que está pensando antes de darme la respuesta, ¿eh? Y este abrir la cabeza no es transparente. Después vamos a ver un abrir la cabeza que es mucho más transparente, pero me va indicando un poco qué es lo que está haciendo. Eh, buenos días. Pero en muchos casos el chat accede a la memoria de diferentes chats, por lo que las respuestas se mezclan de manera extraña. Ahora vamos a hablar un poco de la memoria, así que tal vez ahí te aclaro. No sé si llego a ver exactamente tu inquietud, pero eh, ahora vamos a ver el tema de la memoria porque es una gran cualidad. El modelo de razonamiento demora, fíjense, yo quiero hacer un poco la sesión con ustedes en vivo para que vean un poco esto. Yo puedo darle aquí a omitir y con este omitir paso directamente a una respuesta intuitiva que va a ser más rápida, pero quiero que vean la respuesta más rica y más sofisticada. Puedo dejarlo, o sea, hay algo lindo que sucede con la IA, es que la puedo dejar trabajando y puedo ir abriendo muchas conversaciones. De hecho, voy a hacer esto y voy a mostrarles
otro, eh, otro GPT que tengo por aquí. Lo dejo ahí trabajando. Y voy a abrirme otro GPT que este les va a gustar. eh, que es un experto en e-commerce online de libros. Esto es de nuevo, piensen en este ejercicio, ¿no? Lo que tengo es un experto del mundo del comercio electrónico. No tengo a alguien en mi equipo, o quien tengo tal vez es muy junior, o tengo un consultor externo, pero no me fío demasiado. Bueno, puedo tener un experto de estas características ya estructurado y que sepa sobre mi negocio, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a elegir que trabaje sobre el modelo. Bueno, vamos a pedirle aquí que sea como intuitivo. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿eh? Yo al otro lo dejé trabajando con las reseñas. Y ahora vamos a volver para ver la respuesta. Voy a venirme aquí, voy a volver a la página de Anagrama. Voy a hacerme una captura de pantalla completa de lo que es la ficha del libro. Voy a grabarme la imagen para mostrarle a GPT una imagen completa de toda la página y nada más, se la doy al experto en comercio electrónico, le doy la ficha de mi libro que está en una tienda de comercio electrónico. Y me empieza a ofrecer distintos tipos de auditorías. Me dice, ¿qué es lo que quiero? Quiero una auditoría general, global. Quiero evaluar toda la tienda online como si fuese un ecosistema único y entender sobre la ficha del producto, sobre el checkout, sobre el SEO y demás. O quiero una auditoría particular en algún área específica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la usabilidad de la web, con el SEO, con el marketing. Bueno, yo le voy a pedir que se focalice aquí, en la experiencia de usuario. Focalízate en esto. Vuelvo para aquí. Aquí todavía está buscando. El modelo Thinking a veces demora mucho, ¿eh? Puede demorar. No, no debería demorar mucho más de 4 o 5 minutos si no es algo realmente complejo, pero lo recomiendo si la tarea lo implica. O que ustedes mismos vayan haciendo análisis de qué tipo de respuesta obtienen en cada caso. Aquí yo, fíjense que con el experto en diseño de comercio electrónico, la respuesta fue intuitiva y rápidamente me hizo un análisis y me da un informe sobre la ficha del producto de este libro en la página de Anagrama. Y me dice, bueno, me habla primero de por qué es importante esto que vamos a ver, qué tareas va a realizar. Hasta aquí no me está dando una respuesta, me está diciendo cuál es el proceso que va a hacer. Diagnóstico inicial, fortalezas. Ve un diseño limpio y una tipografía elegante, ve información bibliográfica completa, ve la biografía del autor con un enlace a ver biografía, ve el apartado del mismo autor. Debilidades. CTA, que no sé si todos están familiarizados, es lo que se denomina el call to action, es la acción de lo que debería ocurrir en la web. Me dice, es poco claro, no invita a la acción directa, parece un botón informativo. O sea, lo que ve es que este botón de aquí, de dónde adquirirlo, no le convence como un botón de compra. Y no le convence, recuerden, estoy trayendo un máster en comercio electrónico, no, no es una opinión cualquiera, es alguien que se leyó todo libro publicado al respecto, todo contenido que hay en la web y me puede dar una información bastante fehaciente. Me dice que la jerarquía de la sinopsis, que ve el texto muy largo, sin subtítulos ni destacados, ve como este texto es como muy extenso y le faltaría como algunas divisiones visuales. El CTA no transmite urgencia, no, no hay como algo que empuje a la venta, falta un resumen corto en bullets, hay mucho aire alrededor. Esto es verdad, yo también lo vi un poco. Hay como demasiado aire y un poco de desperdicio ahí en el espacio. Y luego me dice algunas propuestas de mejora, que fíjense que va directo a darme las respuestas de la mejora y qué es lo que deberíamos hacer. Me da un reporte desde el punto de vista de un experto. Aquí todavía tenemos, sigue trabajando el buscador de portadas. Lo voy a dejar trabajar ahora ya que termine. Se está tomando demasiado tiempo, pero para que vean un poco el resultado. Estos GPTs ustedes los pueden crear para lo que se les ocurra. Necesitan a alguien que les adapte texto de un formato a otro, que les dé una opinión de cuestiones que tengan que ver con ámbitos legales, marketing, contabilidad, finanzas, modelo de negocio o lo que fuera, o edición o lo que fuera. El asunto es que sea una tarea recurrente, ¿no? Digo, justifica armar un GPT si es alguien que vamos a tener ahí, es como alguien del equipo que vamos a poder estar
consultando permanentemente para una tarea. Les muestro uno más, tengo uno o dos más que quiero mostrarles y vemos el armado. Este de aquí es un poco el que vimos ayer, quiero que lo repasemos, en realidad es una versión diferente. Me voy a venir aquí. Es una versión un poquito más simple y que me gusta mucho, que es el generador de autoevaluaciones. Voy a darle también la versión instantánea para que me dé respuestas rápidas. Le subo un libro completo de 200 páginas. Esto es lo mismo que hicimos ayer, pero para que vean el ejercicio y la respuesta con un modelo que es diferente. Es un poquito diferente al que vimos ayer. Es una herramienta que me hace autoevaluaciones. Imagínense que ustedes tienen que generar de cada libro evaluaciones, o glosarios, o índices, o un tipo de contenido que generan siempre todo el tiempo para el libro, para la web, como material complementario. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hace la IA? Primero, me dice qué contenido tiene el libro. Es su primera tarea. Piensen esto como, insisto, como una persona que contratan y que le dicen, bueno, quiero que revises el libro y me digas cuáles son los temas que hay dentro del libro. Me los lista, o sea, tiene la capacidad de ver esto dentro de un documento PDF. Y luego me dice, revisa la lista y dime el número de tema o subtema sobre el cual quieres que prepare la evaluación. Le voy a decir, por ejemplo, sobre los asientos contables. Es un libro sobre finanzas y contabilidad. Perfecto. Dime qué tipo de evaluación prefieres. Respuestas múltiples, verdaderos, falsos o respuestas cortas. Recuerden que el de ayer era un poco más complejo con esto. Le voy a decir que quiero que genere respuestas múltiples. Y a partir de aquí me genera 10 preguntas, sus respuestas, la respuesta correcta y la explicación de por qué esa es la respuesta correcta en base al contenido que le he dado. Y tengo 10 respuestas. Importante para que conciban un poco cómo funciona todo esto. Las inteligencias artificiales generan contenido nuevo todo el tiempo. No es una base de datos que consulta algo y nos da una respuesta, sino que generan contenido. Si yo le hago esta misma solicitud 10 veces, voy a tener 10 preguntas y respuestas diferentes cada vez. No me va a hacer exactamente las mismas. Si es algo demasiado obvio, por ejemplo, si yo le digo cuál es la capital de Francia, bueno, sí, me va a responder París, tal vez lo escribe de una forma u otra, no hay mucho ahí para hacer. Pero cuando lo que yo aquí le estoy pidiendo es que me lea un libro y que me genere preguntas y respuestas sobre ese libro, me va a generar las preguntas y respuestas que fuera. Aquí está, por fin, aquí tenemos, recuerden, el analizador de reseñas profesionales del libro Un cementerio perfecto. Me buscó, fíjense el resultado, el resultado son los medios de comunicación, uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Son medios, en este caso es un GPT al que le pedí que revise medios que sean de afuera de España, era un poco el objetivo en este caso. Esto es, el concepto internacional iba en esa dirección. Entonces tengo Argentina, tengo Estados Unidos y Reino Unido y poquito más. Tengo una frase que resume la opinión que aparece en este análisis, es decir, la IA buscó reseñas de ese libro, ingresó al artículo, lo leyó, hizo un análisis con una frase que sintetiza un poco lo que dice esa reseña, me califica en un semáforo, que esto es algo que le pedí yo, en un semáforo verde, amarillo, rojo a esa reseña, si es una reseña positiva, negativa o neutra, y luego me hace como una suerte de análisis final en donde conjuga un poco qué es lo que se ha comentado de ese libro y qué es lo que extrae como análisis final, ¿no? Si de pronto la prensa está hablando bien o no de esta obra. Eh, y así podríamos estar con una cantidad enorme de casos. Importante, ¿qué es lo que han visto aquí? Vieron que la IA puede navegar por Internet, puede buscar por Internet y hacer todo tipo de búsquedas para validar información, para extraer información, para comprender lo que está navegando. Puede ver imágenes, puede ver texto dentro de las imágenes, puede leer documentos en formato PDF o todo tipo de documentos en general. Aquí hay algo para que lo tengan en cuenta. Esto es algo un poquito técnico, pero que es bastante relevante dentro del mundo de las inteligencias artificiales, que es lo que se denomina la ventana de contexto. Y voy a explicarlo un poquito para quienes nunca hayan escuchado este término. Cuando iniciamos una conversación con la inteligencia artificial, cada mensaje que le enviamos y cada mensaje que genera la inteligencia artificial
o cada contenido que consume, por ejemplo, cuando navega por internet o cuando ve un documento PDF, o cada contenido que genera mientras está pensando algo, mientras está haciendo este proceso de razonamiento. Fíjense que aquí en definitiva pensó 9 minutos, pero revisó 80 fuentes de información diferentes. Todo esto, todo esto, desde que empezó este chat hasta que finalizó este chat, es contenido. Y cada modelo de inteligencia artificial tiene lo que se denomina una ventana de contexto, un espacio que tiene de capacidad para leer información. Cuando se supera ese espacio, es como que de alguna manera empieza a olvidarse de algunas otras cosas. En el caso particular de ChatGPT, la ventana de contexto siempre fue bastante reducida, bastante pequeña. Técnicamente estamos hablando de 200.000 tokens. Los tokens es el lenguaje, para simplificarlo muchísimo, el lenguaje que está detrás de los modelos de inteligencia artificial. Pero para llevarlo a nuestro terreno, estamos hablando de unas 170.000 palabras, estamos hablando de un libro de 250, 300 páginas o poco más. Esto es lo que puede absorber en el total de lo que pasa, desde que yo le envío mensajes, los mensajes que me envía o el PDF que le subimos. A partir de ahí la información se empieza a hacer más difusa. En el caso de Gemini, la ventana de contexto es muchísimo más grande. Estamos hablando de 1 millón de tokens. O sea, estamos hablando de que puede absorber de un bocado 4 o 5 libros y puede estar dentro de esa memoria de esa conversación, ¿sí? Cada conversación tiene como su histórico, su propia memoria. Luego puede estar la memoria de todo lo que hablamos con ChatGPT a cotidiano, de todas las conversaciones que tenemos. Pero lo importante es lo que estamos hablando aquí. Empezamos a hablar con alguien, con una entidad, desde cero y todo lo que va ocurriendo aquí es esa ventana de contexto. A medida que haya más capacidad de cómputo, estas ventanas de contexto van a ser más grandes y entonces la capacidad de un modelo de navegar más, de ver más documentos, de ver más información o de generar más contenido van a ser cada vez mayores. ¿Cómo hacemos estos GPTs? Bueno, vienen aquí mis GPTs. Para crear GPTs se necesita un plan pago. Para usarlos no pueden usar un GPT de un tercero sin crearlos. Van a ver que aquí hay una suerte de tienda de GPTs con miles de GPTs hechos por empresas, por usuarios y demás. Hay algunos que más o menos valen la pena, pero realmente lo importante de esto es que ustedes se hagan sus propias herramientas o alguien del equipo, ¿no? Con Gemini también se pueden crear, Felipe. Se llaman gemas. Casi todas las herramientas tienen algo similar. El que inventó un poco este concepto puntual es GPT, pero casi todos lo tienen. Eh, ¿Cómo saber cuando la ventana de contexto de una conversación va llegando a su límite? No, no hay algo así como una alerta, ni algo que el modelo les diga, hasta aquí me dio la memoria, hasta aquí me dio la cabeza y no puedo recordar más nada. Pero sí nos damos cuenta en la imprecisión, ¿no? Ustedes tal vez le suben a GPT 4 PDFs, cada uno de 400 páginas, y realmente no los está leyendo todos. Está haciendo como una lectura algo superficial, algo lineal, y no se está quedando realmente con una información específica y nutriva. Y esto es lo que hace que muchas veces no sea preciso. Si le pedimos, por ejemplo, que nos revise erratas en un libro, no lo hace del todo bien porque no tiene la capacidad como para leer realmente en tanto detalle todo el contenido, ¿no? Así que no hay algo que te pueda decir en esa dirección. Tengan este marco de que Gemini, cuando necesitan trabajar con documentos grandes, con un libro completo o ese tipo de cosas, Gemini es la mejor alternativa. Voy a crear, botoncito crear, y lo que van a ver aquí es un formulario para crear el GPT, en donde tienen el campo para asignarle el nombre. Vamos a hacer lo siguiente, miren, voy a hacer un ejercicio que lo hice hace un ratito. Eh, Vamos a hacer así. Me voy a venir aquí. Un GPT que me hice hace un ratito que me sirve para explicarles muchas cosas y que así lo hacemos juntos y de paso ven este otro GPT. Tienen entonces un formulario. En este formulario pueden crear todos los GPT que quieran. En este formulario le asignan un nombre. En este caso voy a crear una suerte de consultor para una librería. Consultor experto en el negocio de una librería. Eh, Pueden aquí
darle una pequeña descripción. Esta descripción no sirve para nada, es solamente el título de que ustedes identifiquen de qué va el GPT, pero en términos prácticos no sirve para nada. Y aquí hay un campo de instrucciones, que en definitiva es un prompt en donde le indican qué tiene que hacer el GPT. Yo aquí ya lo tengo armado y ahora vamos a ver qué es lo que tengo armado, ¿eh? No se preocupen. Aquí yo lo tengo armado. ¿Qué es esto? Eres un consultor senior en estrategia y operaciones de una librería. Tu misión es ayudar a directores de librerías a diseñar y ejecutar estrategias ganadoras y modelos de negocios sostenibles con poca rentabilidad, crecimiento y experiencia de cliente. Utiliza como pilar tres documentos que te voy a compartir. Ahora les voy a mostrar esta parte. Le pueden compartir contenido al modelo, al chat GPT. Perfil y enfoque. Le estoy diciendo al propio GPT que adopte un rol, que sea el de una persona que tiene 15 años en el mundo del libro, que es un especialista en inventario, rotación y muchas técnicas que tienen que ver específicamente con los modelos de negocio dentro de una librería. Los ámbitos que cubre, la estrategia y el modelo de negocio, en la negociación con editoriales, el pricing, los clubes de fidelización, formas de trabajo. Me puede ofrecer un diagnóstico rápido, una hipótesis de palancas, un plan 90, 180, 365 días, datos mínimos que voy a pedir. Bueno, fíjense que hay un señor prompt, ¿eh? Un señor prompt con mucha descripción. No se preocupen, porque ahora les voy a explicar cómo hacer esto en un instante de segundo, ¿eh? No, no es que, uy, me tengo que poner a escribir todo esto. Ahora van a ver cómo hacerlo muy rápido y muy bien. Pero sí entiendan que no nos sirve de poco pedirle dos o tres cositas y ya. Tenemos que escribir y darle una muy buena instrucción de qué es lo que queremos que haga. Ahora yo les voy a decir cuáles son estos ingredientes. Quiero como terminar de repasar un poquito este formulario, ¿no? Entonces tenemos el nombre, las instrucciones, qué es lo que queremos que haga, cómo queremos que lo haga, de qué manera queremos que lo haga. Podemos subirle archivos y estos archivos pueden ser, por ejemplo, catálogos de la editorial, pueden ser portadas, imágenes de portadas de ustedes que quieran que GBT tenga de referencia. Pueden ser libros específicos con una matriz de conocimiento muy puntual. En este caso, yo le voy a subir tres libros que tengo por aquí descargados, creo que me los bajé aquí. Tres libros que son libros gratuitos, así que no se preocupen que no estoy haciendo nada raro. Tres libros que hablan sobre modelos de negocio dentro del mundo de una librería. Son tres documentos que son públicos y abiertos y que quiero que use como matriz de conocimiento. Y puedo decirle además, puedo habilitarle o no a este GPT la capacidad de que navegue por Internet, si me interesa que lo haga, la capacidad de que genere imágenes o no, en este caso no me interesa que pueda generar imágenes, la capacidad de crear un lienzo, ahora vamos a ver qué es esto exactamente de un lienzo, y la capacidad de analizar información, de analizar una planilla de cálculos, por ejemplo, si le quisiera compartir ese tipo de información. Aquí arriba también es muy anecdótico, puedo generarle una imagen. Yo aquí toco y le digo que utilice DALI, que utilice el generador de imágenes con inteligencia artificial, como para simplemente generarle un código. Y ya a partir de aquí lo tengo creado y funcional. Cuando lo tengo creado, ahora van a ver que me deja aquí, una vez que genere la imagen, me deja crearlo efectivamente. Puedo dejármelo para mí solo y tenerlo ahí como un recurso para usarlo yo solo. Puedo tener una suerte de enlace y compartirlo con terceros, en forma privada. Y puedo dejarlo en forma completamente pública para que cualquier persona lo pueda utilizar. Entonces yo ahí lo hago crear y me va a preguntar si quiero usarlo solo yo, cualquier persona o quiero dejarlo en forma pública. Lo voy a dejar para usarlo solo yo. Y ya lo tengo a disposición. Ya lo tengo a disposición y lo tengo listo. Quiero que vean, voy a mirar igual primero un segundo el chat. Eh, Vamos a ir, Carmen, no te preocupes, no te preocupes, Carmen, que voy a hablar exactamente de todo lo que está señalando. Eh, los asteriscos y los códigos que estoy aplicando dentro de esto no hay una gran razón ni motivo. Es una suerte de marcado del texto que se suele utilizar mucho en muchas plataformas, pero no hay una gran diferencia si esto está o no está. Es como para organizar visualmente los campos.
Lo mismo, tanta tinta que vas en la misma dirección. No se enrosquen con eso porque no hay gran importancia en ese punto. Les quiero mostrar las indicaciones de los GPTs que vimos recién, de algunos GPTs que vimos recién. Por ejemplo, este de aquí, que era el evaluador. Dice así: actúa como especialista en educación secundaria y diseño instruccional con dominio en los principios pedagógicos para adolescentes de 12 a 16 años. Eres un experto en crear recursos de autoevaluación. Ayúdame a generar preguntas de autoevaluación basadas en un documento que te voy a proporcionar. Recuerdan, lo que hace este GPT es generarme preguntas de autoevaluación, pero no quiero que cualquier persona me las genere. Quiero que me las genere un experto en el mundo pedagógico. Flujo de trabajo. Uno, vas a analizar en forma exhaustiva el documento, vas a hacer una lectura completa y vas a enumerar los temas y subtemas. Paso 2, presentar al usuario, mostrar una lista de los temas y subtemas y pedirle al usuario que elija qué bloque de temas sobre cuál quiere generar las preguntas. Paso 3, elegir un tipo de autoevaluación entre tres posibles: respuesta múltiple, verdadero o falso, respuesta corta. Paso 4, generar 10 preguntas que cubran distintos niveles de complejidad sobre el texto, en donde haya una redacción clara, un lenguaje inclusivo y cercano al nivel del lector. En este caso, además, fíjense que yo le estaba pidiendo que las preguntas las genere para lo que sería el primer a tercer nivel de instituto. Para cada pregunta, cita textual del documento que la origina, respuesta correcta y breve justificándola con una justificación pedagógica, reglas específicas por tipo. Y aquí le doy una serie de ejemplos de qué tipo de pregunta y qué tipo de respuesta quiero que genere cuando le pido, por ejemplo, una pregunta del orden del multiple choice. Un nivel de prompt interesante, muy detallado, muy preciso. No se asusten, yo ahora les voy a indicar algunas estrategias o técnicas para hacer esto de una manera rápida y ágil, pero quiero que se queden con varias cositas porque aquí empiezan a aparecer ingredientes que tienen que estar en una muy buena instrucción, una instrucción bien, bien desarrollada. Punto número uno, rol. La inteligencia artificial es como una entidad que sabe de todo. Sabe absolutamente de todo. No nos importa que nos hable esa entidad multifacética, ¿no? Y que es hasta un poco esquizofrénica en sus miradas y en sus conocimientos. Nosotros podemos decirle o indicarle quién queremos que nos hable. Queremos que nos hable un pedagogo, queremos que nos hable un experto en diseño de portadas, queremos que nos hable un abogado, queremos que nos hable un contador. Incluso hasta podemos pensar en que nos hable un personaje de ciencia ficción con ciertas características en cuanto al lugar en donde vive. Digo, no solamente estamos hablando de roles profesionales, ¿no? Sino de quién es que queremos que nos dé la respuesta. Importantísimo esto, o sea, una respuesta cambia radicalmente dependiendo quién nos la da. Dos, la tarea. Tenemos que precisar muy bien qué tarea queremos hacer. No nos sirve simplemente darle una respuesta. Tenemos que decirle qué tarea queremos que nos resuelva y con la mayor precisión posible y sobre todo dándole el mayor contexto posible. Cuando hablo de contexto, hablo de para qué queremos que nos haga esta tarea, con qué objetivo, no es simplemente que quiero que me haga preguntas de autoevaluación. Quiero que me las haga porque van a estar destinadas a niños de un nivel secundario. Y quiero que me las haga para que sirvan para evaluar si hay un conocimiento sobre ese contenido. Ese es el objetivo que percibo al momento de hacer estas preguntas. No me sirve cualquier tipo de pregunta, me sirven preguntas que sirvan con esa meta. Entonces, darle un contexto de para qué yo quiero esto es fundamental. Tercero, importante, sobre todo si la tarea es un poco más compleja y un poco más intrincada, partir la tarea en etapas. Fíjense que esto ha ocurrido aquí y ha ocurrido también en casi todos los que les mostré. Hay como dos o tres instancias. No es que el modelo de buenas a primera me genera una respuesta, sino que primero le digo, quiero que leas el libro y me digas qué temas tienen. Perfecto. Segunda etapa, quiero que ahora me ofrezcas preguntas que podríamos trabajar. Perfecto. Tercera etapa, te genero las respuestas, las preguntas y las respuestas en base a tus dos indicaciones anteriores. Lo mismo con el caso de las reseñas. Bueno, primero te confirmo de qué libro estamos hablando. ¿Avanzamos por ahí? Sí, ok. ¿Qué tipo de reseña o en qué tipo de medios? No, si tratan de parcializar las tareas, en definitiva lo que hacemos es aprovechar el cómputo para esa tarea mucho más subsegmentada. Esto lo vamos a ver después con otros casos más. Y lo otro que está especialmente muy bien en este prompt, muy bien, y es como ideal, y vamos a ver luego también varios ejemplos más,
es darle justamente ejemplos. Estamos hablando de una tecnología que tiene una capacidad muy asombrosa de comprender y de entender lo que está viendo. Entonces, en lugar de estar explicándole qué es lo que queremos, que genere preguntas de cierta forma, con cierta claridad, con cierto lenguaje, de cierta manera, démosle preguntas, démosle 5, 6, 7 preguntas, de cómo a nosotros nos gustan esas preguntas y la IA va a entender hacia dónde tiene que ir mucho mejor que si se lo explicamos. Esto también vamos a ver otros ejemplos ahora en unos instantes. Eh, entonces, podemos darle un nombre, podemos darle las instrucciones, podemos darle cierto contenido. El contenido puede tener que ver con contenido nuestro, un contenido de un balance editorial, de unas pautas de estilo, puede tener que ver con cualquier tipo de contenido que querramos darle al modelo como base de conocimiento. Pueden ser libros de referencia. Les voy a dar como una idea, como para que entiendan un poco para dónde puede ir esto. Fíjense aquí. No sé si todos lo conocen, pero de paso les cuento. Alex Hormozzi es una de estas entidades que están ahí dando vueltas en YouTube. Tiene, fíjense, 3,7 millones de seguidores y es como una suerte de referente en el mundo de los modelos de negocio digitales. ¿Qué puedo hacer yo? Podría tomarme alguna de las clases que tiene muchas masterclasses muy interesantes, tiene listas de video en donde profundiza sobre ciertos temas, no me importa siquiera que estén en inglés, podría extraerme las transcripciones de esos videos, luego les voy a dar como algunas herramientas de IA que hacen esto muy muy bien, me extraigo el texto de esos videos, de todas esas sesiones, y se lo doy a un GPT que tenga esa base de conocimiento y que a partir de todas las enseñanzas de Alex Hormozzi me dé recomendaciones sobre modelos de negocios digitales. Esto es como para que piensen un poco más allá en cuanto a qué es lo que puede hacer un GPT, ¿no? Un GPT puedo customizar a alguien que, más allá de que, como les digo, tiene mucho conocimiento propio de base, además yo le puedo proveer de un conocimiento muy específico sobre un tema, sobre un experto, sobre una entidad, sobre mi propio negocio, sobre mi propia empresa. Los GPT son una gran herramienta, de verdad, ¿eh? Créanme. Y que los pueden usar para muchísimas cosas. Les muestro un ejemplo más y pasamos de tema. Este de aquí, que es como una suerte de analista de libros, primer lector de un libro, voy a usar también la versión instantánea para ir un poquito más rápido. Le voy a dejar un libro que es El coleccionista de finales felices. Y fíjense, ya leyó el libro, no les dije, es un libro novel de un autor autopublicado, realmente no muy bueno, es un texto que encontré que está público en internet de un autor que se llama Santiago Espósito, pobre, siempre lo uso como un ejemplo de un texto de ficción no demasiado congloriado, El coleccionista de finales felices. Y este GPT es como si fuese un revisor de un texto, un primer revisor de un texto que nos hace un informe de lectura, ¿no? Y me dice, primero, qué es todo lo que es capaz de hacer. Me puede ofrecer un resumen y un análisis del tema, me puede analizar la estructura del libro, la escritura del libro, me puede hacer un análisis de los personajes, me puede ofrecer un análisis sobre el arco narrativo, sobre el impacto posible y la recepción de esta obra, sobre los argumentos para no publicar la obra. Fíjense, sobre los aspectos más positivos y negativos, sobre quién podría ser el comprador de un libro de este tipo. Yo le voy a decir, por ejemplo, que me haga un análisis de los personajes y a partir de aquí me dice, bueno, perfecto, avancemos con el análisis de los personajes. Y empieza con cada uno. Icaro es el protagonista, su carácter es contradictorio por un lado, idealista frustrado. Miquel, amigo y contrapunto vital de Ícaro. Y me va a ir haciendo un análisis de cada uno y me va trayendo citas con el número de página. Aquí, Carmen, que me decías un poco el tema de la confianza, la no confianza. A ver, es cierto que en algún punto, no les digo que tienen que firmar y confiar ciegamente en todo lo que publica, por suerte esto es así,
Por suerte necesitamos de personas que convaliden la información, que le den una segunda mirada, que analicen lo que está produciendo la inteligencia artificial, sobre todo si algo de esto luego lo vamos a publicar. Ustedes saben que en la Comunidad Europea es la única región en el mundo que hay una reglamentación sobre inteligencia artificial y esta reglamentación, entre otras cositas, lo que pide es responsabilidad. Y esta responsabilidad tiene que ver con que si publicamos un contenido que haya sido generado con IA, no importa, pero los responsables somos nosotros. Nunca vamos a poder delegar esa responsabilidad. Si hay un error, si hay un dato erróneo, equivocado, si hay un evento histórico que nunca sucedió, los responsables somos los editores, no la inteligencia artificial. No se puede delegar esa responsabilidad. Pero, a partir de los modelos de razonamiento, que esto es septiembre, octubre del año pasado, cuando empezó a surgir el desarrollo de este camino, y a partir de que empezamos a tener modelos de razonamiento que le destinan cada vez más tiempo de cómputo a su respuesta, las respuestas son infinitamente más precisas. Y el grado de lo que se denomina alucinación, que es justamente esto, es generar una respuesta que parece real, pero no es real. O sea, vemos todo el desarrollo de un personaje histórico y que tiene como una consistencia, pero que cuando analizamos un poco más no es real. Bueno, el grado de veces que esto aparece empieza a ser cada vez menos. O sea, para que tengan una dimensión, de GPT-4 a GPT-3, el nivel de alucinaciones ya se había reducido en un 80%. GPT-5, que es la versión más nueva de ChatGPT, que tiene 2 o 3 semanas de vida, redujo aún más, un 80%, lo que tenía de alucinaciones GPT-4, que es esta factibilidad de que la IA produzca un contenido que no sea del todo preciso o errado. Depende hoy en gran parte de ustedes de cuánto tiempo quieran destinarle a esa tarea, de si están dispuestos a destinarle el thinking más avanzado, a decirle a la IA, tomate el tiempo que sea necesario, revisá esto varias veces y además a la instrucción que ustedes le pidan. Pero hoy las inteligencias artificiales empiezan a ser cada vez más confiables. Aún no lo sean al 100%, el tiempo que nos ahorran en muchas de estas cuestiones justifica que luego simplemente tengamos que revisar. Supónganse las reseñas que me mostró antes, ¿no? La IA me da 15 reseñas de medios de comunicación y tal vez alguna me la inventó, pero hizo la búsqueda, leyó las reseñas, me trajo un resumen, las calificó con un semáforo, me hace una conjunción de todo esto. ¿Qué me queda a mí? Me queda entrar en esos enlaces y terminar de verificar que esos enlaces son activos, son reales y que hay algo que se parece a lo que me dio, ¿no? De una tarea que nos podría haber demandado una mañana completa pasó a ser 5 o 10 minutos y vamos a ver infinita cantidad de ejemplos que van en esa dirección. Bien, muchos de estos GPT yo se los voy a compartir, ¿eh? Eh, Voy a pasar de nuevo, vamos a volver con el tema de cómo generar buenos prompts, ¿eh? Hasta ahora les dije rol, contexto, la tarea lo más precisa posible, darle ejemplos. Ah, y me quedaba pendiente darles el truco para hacer que este texto que parece gigante, enorme, súper detallado, lo podamos hacer un poquito más rápido. Vamos a usar el caso de, a ver, por ejemplo, el analista, no, el de portadas. Me voy a traer el de portadas aquí y quiero que veamos una cosa más también sobre esto. Me vengo aquí. Y de nuevo tengo un prompt enorme que le dice quién es, qué tipo de respuesta me tiene que dar, que me tiene que generar una tabla evaluando cada uno de estos niveles, que me tiene que dar 3 sugerencias sobre esta portada. Hay toda una descripción bastante detallada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense, voy a venirme a ChatGPT, por fuera de los GPTs, voy a usar el modelo de razonamiento, en este caso sí hace la diferencia usar este modelo, y le voy a decir a la propia IA lo siguiente. Quiero que generes un prompt. Fíjense que le estoy pidiendo a la propia IA que me genere un prompt para un GPT que se convierta en un diseñador experto en portadas de libros. El objetivo es que pueda hacer un análisis profundo de cada una de mis portadas y ya. Fíjense, ¿eh? Le estoy pidiendo al propio GPT
que me haga el prompt que necesito. Si ustedes se toman el trabajo de hacer un buen prompt, van a obtener resultados muy buenos, pero un atajo es pedirle al propio GPT que me lo haga. De hecho, podrían hacerse tranquilamente un GPT que genere buenos prompts. Un GPT que va ante una idea, ante una necesidad, ante lo que quieran, el propio GPT les genere la tarea, el rol, el objetivo y les desarrolle un GPT que cumpla muy bien, ¿eh? Vamos a ver ahí qué es lo que me hace. En todo caso, puedo pasarme al modelo instantáneo, aunque la respuesta no va a ser la mejor, pero para ir un poquito más rápido. Sí, Alfredo, para las gemas también. En Gemini hay que pagar. Ya en el plan de $20 lo tenemos. En general, ese tipo de herramientas han estado siempre dentro del lado pago. Fíjense lo que me hace, ¿eh? Yo le pedí esto. Y lo que me dice es, bueno, rol y perfil. Actúa como un diseñador editorial de portadas, con experiencia y prestigio en grandes referentes internacionales. Tu misión es realizar un análisis crítico, profundo y profesional de cada portada. Al evaluar una portada, organiza tus respuestas en apartados como el concepto editorial, el diseño visual, la producción técnica, el concepto de texto, las recomendaciones, estilo de las respuestas. Sé crítico pero constructivo, evita generalidades, redacta con un tono profesional, preciso y pedagógico. Fíjense, ¿eh? Y ya tengo un prompt extenso, mucho más detallado, que me define el rol, me define la tarea y me define un estilo de respuesta. ¿Qué está faltando? ¿Qué es la sal que está faltando aquí? Es el contexto, es decirle mucho más quién soy yo, qué objetivo persigo y por qué quiero pedirle este tipo de tareas, ¿no? Y en todo caso puedo pedirle al propio GPT que mejore un poco más esto. Pero este es un camino que el propio GPT, que la propia IA nos ayude a generar los mejores prompts. Y quería, antes de avanzar con el siguiente tema, antes de avanzar muy rápidamente, hacer este ejercicio con el tema de la visión. Aquí le estoy compartiendo una obra muy famosa que ustedes probablemente conozcan de Colombia, de un artista de Colombia. No le voy a decir nada, le voy a decir qué es esto, pero simplemente porque quiero que vean cuáles son las capacidades enormes que tiene de visión. Voy a usar el modelo instantáneo para avanzar rápido con esta etapa, con el riesgo de que se pueda equivocar o darme una información no del todo precisa. Eh, En los modelos open source, en algunos podemos llegar a crear alguna solución de este tipo. Que me preguntas, Alfredo, en DeepSeek. Creo que no, ¿eh? Fíjense, bueno, rápidamente vio la imagen y me dice, la pieza se titula La amenaza. Como se puede leer en la parte inferior, en algún lado de la imagen encontró que dice La amenaza. A la izquierda aparece una mano cerrada empuñando un cuchillo, a la derecha se distingue un rostro. El estilo recuerda el expresionismo gráfico latinoamericano. En síntesis, es una silografía llamada La amenaza, o sea, reconoció rápidamente a esta obra de Colombia. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? Quería mostrarles primero la capacidad de visión y cómo mira y puede proveerme de información, pero además, dependiendo quién vea esta imagen, esto puede mutar muchísimo. Yo podría, por ejemplo, eh, quiero que veas la imagen con mucho detalle desde el rol de un artista experto en la historia del arte. Dependiendo quién quiero que vea la imagen, la información que yo voy a tener es muy diferente. La imagen es una silografía, el puño con el cuchillo, el rostro caído a la derecha, las diagonales, el contraste. Acá me está hablando de la composición, el lenguaje estético. Eh, Diferente de, voy a frenarlo aquí, lo puedo frenar la conversación cuando yo quiera, si me aburro y quiero cambiar. Quiero que veas la imagen como si fueras un niño de 5 años. Obviamente aquí va a inventar un poco cómo sería. Parece como un dibujo en blanco y negro, donde hay una mano muy fuerte que agarra un cuchillo. A la derecha veo algo como una cara que está dormida o acostada. El cuchillo brilla como si fuera una espada de cuento, pero da un poquito de miedo. Las rayas son como montañas. Obviamente que hay un léxico que no sería el de un niño de 5 años, pero bajó mucho la comprensión y la explicación de lo que ve por delante. Quiero que expliques la imagen desde el contexto histórico. Digo, puedo hablar con imágenes. Es muy sorprendente poder hablar con imágenes.
El grabado en América Latina en el siglo XX, durante la década de 1930 y 1960, el grabado fue una de las formas de expresión más importantes en América Latina. Era reproducible, era barato, era directo, y estoy teniendo como la visión histórica. No quiero profundizar mucho más en esto, pero para que entiendan que tenemos un modelo que puede ver y que además tiene mucho conocimiento de muchas disciplinas, y yo podría pedirle que me haga un análisis desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de un docente que me quiere explicar esta obra de arte o me quiere atrapar con lo que pasa en esta historia, desde el punto de vista puramente pictórico, y puedo tener múltiples visiones y miradas sobre esta obra. Esto de la imagen se puede hacer, sí, Carolina, la visión está dentro de lo que es el modelo gratuito. Bien, ahora sí, paso a lo siguiente que quería contarles, que es, quiero volver a lo que son los Deep Research, porque creo que es una herramienta fantástica. Y ayer las vimos algunos casos, pero quiero que vean realmente todo el potencial que tienen por detrás. Recuerdan que dentro de todos los modelos de inteligencia artificial, cuando abren una nueva conversación, tienen la posibilidad de pedirle aquí una investigación en profundidad. En general se denomina así, investigación en profundidad, deep research o cosas similares, ¿no? Esto es, quiero que en base a la consigna de aquello que te voy a solicitar, hagas un informe y una investigación muy profunda, leyendo toda la bibliografía que encuentres o leyendo la información que yo te comparto, que esto es lo nuevo que quiero compartirles con respecto a lo que vimos ayer. Es decir, yo puedo pedirle una investigación en profundidad, ahora lo estamos viendo con ChatGPT, ayer vimos más que nada casos como Gemini, y le voy a pedir, por ejemplo, quiero que vean este ejemplo para que vean algunas de las posibilidades, le voy a decir, elabora un informe de viabilidad. No, este no, perdón, vamos a hacer el otro ejemplo. Quiero mostrarles primero, este lo vamos a ver, pero quiero mostrarles otro ejemplo primero. Este de aquí. Estos prompts todos se los voy a dejar junto con la documentación y las sesiones grabadas. Identifica 5 libros dormidos, entre comillas, publicados en español en los últimos 2 años. Los criterios son que tengan más de 4,2 estrellas en Goodreads, menos de 5.000 reseñas y que hayan sido publicados por editoriales independientes o sellos de menor tamaño. Fíjense, lo que le estoy pidiendo a la IA es que quiero libros publicados en español en los últimos 2 años, que tengan una buena calificación en Goodreads, que tengan menos de 5.000 reseñas y que hayan sido publicados solamente por editoriales independientes. ¿Cuál sería el objetivo de esto? Bueno, tal vez hacer una coedición, una traducción, comprar los derechos para mi territorio. Bueno, podemos hacer muchas ideas. Ver, hacer como ciertos análisis de temas o mercados. Eh, Quiero además en cada libro que me proporcione un gancho de venta y el perfil del cliente, que me diga cuál es el perfil del cliente. Y lo que hago es activar la investigación en profundidad, que ya no es siquiera que la IA me haga una respuesta o me busque algo de información en Internet, sino que empiece a hacer un trabajo de investigación, que le dedique 10, 15, 20 minutos de cómputo a hacer un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación que a día de hoy no excede lo que hay en Internet, es decir, no, la investigación no tiene que ver con ingresar en un laboratorio o hacer una encuesta a personas reales todavía, pero sí con leer todo lo que puede tener al alcance en Internet. Me dice, ¿tienes algún género literario preferido? ¿Ficción literaria, fantasía, no ficción, romance? Bueno, sí, le voy a decir, no ficción. Y a partir de aquí, la IA empieza a trabajar. Esto recuerdan, ¿no? Aquí me repasa un poco y empieza a trabajar y tarda 10, 15, 20 minutos en darme la respuesta. Bueno, esto que acabo de hacer, voy a abrir de nuevo otro chat y dejo al anterior trabajando. Esto que acabo de hacer, cuando ustedes seleccionan investigación en profundidad, esto sobre todo en ChatGPT y en Gemini parcialmente, van a ver que no solamente pueden darle como una libertad a GPT de que haga el informe en función de lo que encuentra, sino que además aquí ya tienen un botoncito de fuentes. Esto es muy reciente, ¿eh? Fuentes en donde le pueden decir si quiere que busque o no en Internet. Si quieren que busquen sus propios correos, ustedes tienen la posibilidad hoy de conectar Gmail, Google Calendar, para que busque y genere información en base a los propios correos de ustedes. Si quieren que busquen una carpeta dentro de Google Drive, o incluso hasta pueden conectar con servicios como SharePoint de Microsoft u otros y que busque información de ahí, ¿no? O también
pueden subirle directamente, adjuntarle documentos PDFs, documentos de Word, documentos de Excel y que elabore una investigación. Les quiero mostrar un ejemplo de un resultado de esto para que vean las capacidades que nos da y el tiempo que nos ahorra esto. ¿Qué es esto? Fíjense, bruta investigación. Le dije, quiero un reporte en español con un análisis en profundidad de los principales resultados. Fíjense, 10 palabras. Un reporte en español con un análisis en profundidad de los principales resultados. Y le adjunté un CSV, que es los datos descargados de un sistema de encuestas, con el cual nosotros hace unos meses atrás ejecutamos una encuesta que tenía que ver con el impacto de la inteligencia artificial en el sector del libro. Es decir, un documento de Excel que tiene cerca de 800 respuestas o más de profesionales del sector del libro con lo que han respondido en un cuestionario que tenía unas 20 respuestas diferentes. Le entrego ese documento en bruto y le digo, quiero que me hagas un informe sobre esto. Y a partir de acá trabaja y trabaja. Fíjense que tardó 20 minutos. Una sola fuente. No fue a consultar más nada que el documento que yo le di. Y me generó esto. Análisis de la encuesta sobre IA en la industria del libro. Me hace primero una descripción completa de lo que ha encontrado, de alguna forma para validar que la información que ha leído es la correcta. Me hace un análisis del perfil de los encuestados. Y aquí empieza con los resultados en sí, ¿no? La percepción general sobre la IA, las expectativas de cambio radical, los beneficios potenciales. Es decir, ustedes pueden tener un documento de ventas, un documento que tenga que ver con estadísticas en redes sociales o con la web, un documento, lo que quieran, y varios documentos, y la IA va a poder leer todo esto, analizar todo esto y darles un informe de estas características. Estamos hablando de un informe, fíjense, aquí hay una tabla con los resultados consolidados. eh, y a partir de que tengo este material, maravillas, porque yo puedo, como les mostré ayer, convertir esto en un audio, convertir esto en una presentación PPT, hacerle más preguntas a la IA. No, hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Si yo quiero que busque información de mi Gmail, esta pasa a ser información pública para que ChatGPT haga sus búsquedas generales con la posibilidad de usar la información de mi correo. No, a ver, Sergio, y está bueno lo que me preguntas, porque es así. Lo voy a mezclar con otro tema, pero que va en la misma dirección. Si yo le comparto un libro completo a ChatGPT, recuerdan que ayer les dije en la parte de configuración que ustedes pueden decir, bueno, no quiero que la IA use mi contenido para entrenamiento. Bueno, si yo le comparto un contenido como puede ser un libro completo, depende cómo tenga activada o desactivada esa opción. ChatGPT puede alimentarse de ese contenido y aprender sobre ese contenido o no, o sobre las interacciones que tengo yo con ChatGPT. Pero esto no significa que ChatGPT haga pública esa información. Es decir, yo siempre hago el mismo ejemplo. Si ustedes adaptan un libro a formato digital, a un formato EPUB o lo que fuera, y lo distribuyen en una tienda online, sabemos que siempre hay un riesgo de piratería. Si ustedes publican el libro en Amazon, siempre está el riesgo de que alguien pueda acceder a ese contenido, lo pueda desencriptar y pueda distribuirlo en forma pirata. Siempre está como esta tensión, ¿no? Posible entre ustedes hacen disponible un libro y a partir de ahí alguien vulnera la seguridad del sistema y comparte ese libro inmediatamente. Aquí no existe esa posibilidad. No existe la posibilidad de que una persona en otra parte del mundo converse con ChatGPT y ChatGPT le dé una respuesta sobre mis contenidos. No hay posibilidad alguna de que eso ocurra, ¿eh? No, no, no hay manera. Esto no tiene que ver con que la IA sí pueda aprender de mis interacciones, de mis correos, de mis contenidos y pueda mejorar sus respuestas hacia mí o sus respuestas en general, pero no porque vaya a contarle a otra persona o porque haya la posibilidad de que alguien le pregunte algo y pueda deslizar algo, algún dato privado mío. Es como otro concepto, ¿no? Desde el punto de vista de la privacidad. Bueno, fíjense lo que me hubiese llevado, vuelvo al ejemplo, lo que me hubiese llevado a mí a hacer un informe en base a un CSV de 800 preguntas y cómo la IA puede analizar la información y devolverme. Entonces, los informes en profundidad que vimos ayer no solamente implican
que podemos salir a buscar información en Internet, sino que también podemos buscar o analizar o profundizar la información propia. Eh, Quiero volver un segundo al ejemplo que vimos ayer de Gemini, simplemente para refrescar. Recuerden que yo aquí lo que le pedí es que haga un análisis de un informe del mercado de México. Soy un editor de libros de no ficción y quiero saber sobre este mercado. Insisto con el Deep Research porque es la herramienta en donde más evidente vemos el ahorro de tiempo. Este tipo de trabajo lo hacemos a cotidiano para buscar proveedores, para buscar herramientas, para entender de un mercado, para generar contenido o para pensar ideas para un contenido para un libro, para investigar portadas de libro. Hay infinita cantidad de tareas que nosotros o alguien de nuestro equipo hace durante la semana y que la podemos delegar en la inteligencia artificial, que la va a hacer más rápido, más preciso, con mucha más claridad, va a navegar. Fíjense que yo les decía ayer, este trabajo creo que relevó 200 fuentes, me trajo el informe de México, que es un documento de 20 páginas en donde están todas las fuentes citadas de todo lo que comenta y tengo una claridad sobre el mercado de la no ficción dentro de México, dentro de la información pública que hay. No va a inventar nada, ¿eh? Si no hay datos que no existen sobre el mercado, no los va a poder inventar, pero tengo esa información. Puedo generar un formato podcast a partir de este contenido, esto lo vimos un poquito ayer. O sea, el mercado trade crece, busca cosas útiles, pero seguro que hay pegas. Aquí viene lo interesante, ¿no? Los desafíos. Tengo un audio de 6 7 minutos que lo pongo cuando estoy manejando y puedo entender un poco el informe. Tengo aquí abajo una infografía visual, o sea, en un golpe tengo rápidamente, el mercado tiene un crecimiento proyectado de un 6,7, esta es la facturación, estos son los ejemplares producidos, este es el perfil del lector, 3,2 libros leídos al año, estos son los temas o los motivos por los cuales se suele leer, estos son los principales canales de venta, el principal canal son las librerías, en segundo lado el gobierno, tercero las escuelas, el corazón de la oportunidad de la no ficción, estos son los grandes temas que priorizan en el mercado de México dentro de la no ficción. Esta es la cadena de valor del libro, puntos de venta, distribuidor, editor, autor, un poco cómo se distribuye el precio de venta, cuál es la presencia de la impresión por demanda, el marco legal, que existe una ley de precio fijo, que el IVA el 0%, o sea, en 10 minutos de trabajo de la IA, no mío, tengo una infografía que me sintetiza los puntos claves, un audio que me explica lo que hace ese informe y el informe propiamente dicho de 20 páginas cruzando todas las fuentes. Pero quiero darles como más ideas de uso de este tipo de posibilidades. ¿No? Les dije lo de los libros dormidos, vamos a ver si terminó, si no, lo tengo ya listo. Esto es cual el programa de cocina. Tengo el ejemplo claro. La idea cuál es? Es tratar de descubrir ciertas perlas de libros que están ponderando muy bien dentro de Goodreads, que son producidos por editoriales independientes o pequeñas y con las cuales podríamos pensar algún tipo de acuerdo. Entonces, fíjense, me detectó La mano que cura de Lina María Parroa Ochoa, de Editorial Tránsito, publicado en 2023. La otra consigna era que fueran publicados en los últimos 2 años. Tiene 4,3 en Goodreads. Poco más de 1000 valoraciones. Aquí me habla un poco del perfil. El segundo libro que encontró es Martinete, el Rey de Sombra. Y el tercero es Sibaris, de la editorial Ciruela. El cuarto, Subcampeón. Y el quinto, La Sombra. Eh, Pueden ejecutar una investigación con Gemini, otra investigación con GPT. En mi experiencia, ChatGPT genera informes que son más ricos, como que tiene un criterio para, bueno, desgranar la información valiosa y no valiosa y darnos como un informe que es bastante más, suele ser más interesante. Pero Gemini, sobre todo por su integración con todo el ecosistema de Google, suele ser bastante más exhaustivo, o sea, se toma un poco más esfuerzo. GPT tal vez con 20 fuentes, 30 fuentes, un poco se alcanza. Gemini escarba por completo y navega 200 fuentes diferentes. 200 fuentes que pueden ser incluso videos de YouTube, ¿eh? Puede ver un video de YouTube completo. La transcripción, lo que hace es consumir la transcripción de ese video completo y usarlo como fuente de información, pero hace un análisis mucho más exhaustivo, genera informes más extensos. A veces tienen como mucha información que no nos importa demasiado,
pero son bastante más exhaustivos. Sabia, ahí me preguntaba sobre DeepSeek, ya me habían consultado un ratito antes, lo vamos a ver probablemente mañana, ¿eh? Probablemente mañana hablemos un poco de los modelos open source. Em, Quiero mostrarles otro ejemplo de investigación en profundidad. También ya listo, ¿eh? En este caso, lo que le pedí a la IA es papel, actuar como un investigador experto en el mercado editorial con un enfoque especializado en libros infantiles y álbumes ilustrados. O sea, le estoy pidiendo que actúe como un investigador en el mercado de libros infantiles y álbumes ilustrados. Objetivo, realizar una investigación en profundidad sobre tres editoriales independientes relevantes de Bogotá. Quiero comprender la filosofía, el catálogo, identificar su impacto en el mercado y comparar sus estrategias. Y le digo yo cuáles son las tres editoriales: Babel, Cataplum y Tragaluz. Y entonces me hace un resumen de estas tres editoriales, de lo que ve en función de su investigación, su navegación por las redes, por la web, por los medios de comunicación, en términos de catálogo, filosofía y el impacto en el mercado. Tengo un informe que me habla de Babel Libros, la identidad fundacional y la filosofía, el análisis del catálogo, el modelo de negocio y la estrategia de mercado, el reconocimiento internacional, Cataplum, y así. Digo, para darles como ideas de usos tremendamente potentes de Deep Research. Otras ideas, simplemente las listo. Por ejemplo, quieren investigar sobre un determinado formato digital. Son una editorial de libros de música o de partituras y no entienden demasiado qué formatos digitales se usan para ese tipo de libros. Bueno, Deep Research les puede dar una investigación sobre el tema. Quieren entender cómo aplica la realidad aumentada en el mundo de los libros escolares, de los textos escolares. Bueno, Deep Research les puede dar casos de uso, tecnologías, herramientas. Quieren entender cómo funciona el modelo de suscripción en el mundo de los audiolibros. Nunca lo entendieron del todo bien. Bueno, les puede dar una explicación al respecto. Por ejemplo, cómo, ¿qué proveedores de impresión y distribución existen en España? Bueno, pueden tener una investigación muy profunda. ¿Cuáles son las cláusulas de negociación que puede haber en un contrato de adaptación para contenidos audiovisuales? Digo, y el secreto de todo esto es el siguiente. Vengo aquí, voy con este ejemplo que les decía recién, proveedores de impresión. Aplico Deep Research y dejo trabajando. Vengo aquí, abro otra ventana y le digo, quiero modelos de suscripción en el mundo de audiolibros, porque nunca los entendí del todo bien y quiero que me haga un informe. Y lo dejo trabajando. Y así voy dejando 2, 3, 4, 5 informes trabajando y los voy teniendo como respuesta. Bien. Quiero, a ver cómo estamos apretadísimos de tiempos, así que lo que voy a hacer es lo siguiente, esto lo vamos a ver bien mañana. Sí, vamos a hacer así. Quiero mostrarles este ejemplo. Vamos a cerrar estas ventanas de aquí, a este también lo voy a dejar trabajando. Cierro, 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 cierro. Esto como para... Y ya que me preguntaron tanto de DeepSeek, lo vamos a poner también, aunque vamos a hablar mañana, pero vamos a ponerlo en cuestión. A ver dónde estaba la sesión. Aquí está. Voy a hacer lo siguiente. Voy a darle un prompt a cada una de las inteligencias artificiales, un prompt que está muy bien construido, esto como cierre de la sesión de hoy. Mañana vamos a ver promptings bastante más avanzados, algunas técnicas que les van a venir realmente muy bien. Pero quiero que vean un prompt que está muy bien estructurado, que cumple mucho con esto que les vengo contando y que puede serles de mucho valor y mucha utilidad. El prompt dice así: adopta el rol de un experto en marketing digital y la industria del libro. Recuerden, yo necesito un rol. Quiero decirle a la IA quién quiero que me responda. Un experto en marketing digital y además que tenga conocimiento de la industria del libro. Que además sea reconocido por desarrollar campañas creativas, innovadoras, disruptivas. O sea, alguien referente.
Dos, contexto. Tengo que desarrollar un plan para una editorial de libros ilustrados infantiles que comercializa sus títulos principalmente en Colombia. Adjunto el catálogo para que consideres las ideas. ¿Y qué hago aquí? Le doy el catálogo, que guárdenme un segundito, lo tengo por aquí, que en este caso lo que vamos a hacer es usar como ejemplo a Zorro Rojo, a la hermosa editorial Zorro Rojo. Eh, Me voy a bajar el catálogo, que lo tengo bajado. Este es el catálogo que está público en la web, que en una serie de páginas cuenta un poco la misión de la editorial, su historia, y están como los títulos más relevantes publicados. A ver si ya me lo bajo. Ahí está. Esta es como la fuente que le doy de información. Le cuento un poco cuál es el estado digital del proyecto. Le digo que en términos de email marketing tenemos una base pequeña. No tengo idea, aquí lo estoy inventando un poco. No más de 5.000 contactos. Que tengo una presencia en redes sociales, en Instagram, de unos 100.000 seguidores. Tarea. Este es el contexto, ¿sí? ¿Quién soy? Mi catálogo. ¿Cuál es mi objetivo? Tarea. Necesito que elabores al menos 10 ideas poco convencionales para tratar de salirnos un poco de la obviedad, que sean excepcionales. Deben desafiar las prácticas comunes, sorprender al público, generar viralidad, captar la atención. Y aquí va otro ingrediente que suele darnos muy buen resultado, que son las restricciones. Le digo qué es lo que no quiero. No quiero escenas, ejemplos que tengan que ver con detrás de la escena. No quiero ideas que tengan que ver con descuentos o promociones o con sorteos. No quiero alguna idea que le exija como un esfuerzo muy grande al lector, que le esté pidiendo que me haga un dibujo y me lo comparta por las redes sociales, algo que no le implique un gran esfuerzo. El objetivo que tengo es aumentar la tasa de interacción y participación en Instagram y el formato, que esto también es algo que le podemos solicitar a la IA, cómo quiero que me entregue la respuesta, si es una tabla, si es un texto, si es un texto extenso. El formato es, cada idea tiene que tener un título, una explicación y una argumentación. Le doy play, lo dejo con el modelo Thinking, copio la instrucción, me vengo a Gemini, pego la respuesta, dejo el catálogo, me vengo a Cloud, que era la otra IA que les hablé. Le subo el PDF. Voy a poner a cuatro genios, a cuatro cerebros a trabajar para darme 10 ideas para mi estrategia de marketing. Aquí también fíjense que tengo la posibilidad de elegir qué nivel de razonamiento quiero, y también vamos a probar a DeepSeek, que hay que ver si en el modelo sin registrarme me deja incorporar archivos. Si no, no va a valer la pena y lo vemos mañana más tranquilos. Porque hay otras maneras de usar modelos open source que no sea por la web, que es más lindo. No, lo vamos a dejar a DeepSeek, lo vamos mañana. Eh, y ahí los tengo a los cuatro trabajando. Quiero que evalúen ustedes mismos las respuestas, pero quédense con el formato que les estoy dando como una indicación inicial. Mañana vamos a ver técnicas de prompting un poco más avanzadas, no porque sean extremadamente complejas, sino porque dan resultados mucho más interesantes. Cuando sienten que de pronto la IA les da respuestas demasiado obvias o tontas o sonsas, bueno, van a ver algunas técnicas mañana, pero recuerden que si le dicen de buenas a primera, quiero ideas de marketing digital, no van a obtener gran cosa. Tienen que decir quién es del otro lado, quién nos va a dar la respuesta, cuál es el contexto de cuál es nuestra situación, quiénes somos, y cuanto más información le den al respecto de esto, mejor. Si tienen el catálogo, si tienen la misión y los valores, si tienen los enlaces a las webs o capturas o imágenes del sitio web, si les cuentan un poco de qué es lo que están haciendo hoy, cuento con una sola persona en el equipo que hace esto. Y luego le indican qué es lo que esperan, ¿no? Porque estrategias de marketing pueden tener infinita cantidad de objetivos. En este caso, quiero tener más interacción en las redes sociales. Perfecto. GPT se tomó 2 minutos de tiempo. Gemini lo hizo bastante más rápido. Suele hacerlo más rápido aún con el modelo de razonamiento.
Cloud, estamos por aquí, y Grok todavía está pensando, ¿no? Grok todavía se lo tomó más en serio. Leamos dos o tres de cada una y ustedes mismos sacan sus conclusiones. Yo sin leerlas ya tengo un ganador, ¿eh? Pero leámoslas. Idea número uno, umbral de 5 segundos. ¿Qué es? Micro revelaciones de 5 segundos. Una textura, primerísimo plano de una ilustración, corte duro al arte completo con una frase potente. Provoca curiosidad, convierte en guardar para volver a verlo, anima a compartir con el clásico, ¿lo viste? Está raro. Termómetro de Valeria. ¿Qué tan valiente eres hoy? Más una pregunta de elige tu nivel. Participación friccional mínima, conversación lúdica y perfecta, como una suerte de juego lúdico en base a un libro. Distopia Express, dilemas en formato de encuesta. ¿Preferís X o Y en una sociedad perfecta? Preguntas polarizables que invitan a opinar y reenviar a amigos. Fíjense que el modelo de ChatGPT, a mi parecer, y sobre todo en estos temas, cuando usamos el modelo de Thinking, se pasa un poco como de rosca, como de sofisticación, y nos da a veces respuestas que hay que entender un poco qué es lo que nos está queriendo proponer o de qué manera quiere que lo hagamos, eh, que tal vez no se acerca mucho a la expectativa del tipo de respuesta que teníamos en mente, ¿eh? Lectura de 60 segundos, voz en off leyendo fragmentos de dominio público, con movimiento sutil de arte y subtítulos grandes. Son un poco raras, son un poco raras. Vamos a Gemini. Plan de contenido disruptivo para libros de Zorro Rojo. Uno, el dilema del lector. Explicación a través de Instagram Stories se presenta un dilema moral, filosófico o existencial extraído del núcleo de un libro, formulado como una pregunta cerrada. Este está un poco mejor, ¿eh? Ejemplo, fondo de, de una ilustración del Señor de las Moscas, texto, en una isla sin reglas. ¿Qué prevalece? ¿La razón o el instinto? La lupa del zorro. Se publica un carrusel de imágenes. La primera imagen es una ilustración completa de un libro. Las siguientes tres o cuatro son zoom extremos a detalles ocultos, casi imperceptibles de esa misma ilustración. Está un poco mejor. La banda sonora del personaje. Se crea una playlist pública en Spotify para un personaje icónico de un libro del catálogo. En Instagram se anuncia la playlist con un carrusel que combina ilustraciones del personaje con los títulos de las canciones seleccionadas. Recuerden que la IA genera contenido nuevo todo el tiempo. Yo puedo generar más y más y más y cada vez va a generar contenidos diferentes. Voy a dejarme a Cloud para el final, porque ya les digo que suele ser el ganador. Voy a ir con Grok. Uno, sueños ilustrados en realidad aumentada. Grok también. A veces se va un poco de extremo. Desarrollar filtros de realidad aumentada personalizados en Instagram basados en ilustraciones icónicas de libros como Los sueños de Elena o Cuentos Oscuros. No está mal poder desarrollar un filtro, pero tal vez dentro de las restricciones tendríamos que decirle que no tenemos gran presupuesto o no queremos o algo que implique como un desarrollo, ¿no? Diálogos ocultos, publicar series de Instagram con citas encriptadas o escondidas de libros como Diccionario del Diablo, Filosofía en Libertad, reveladas sobre el deslizar o tocar la pantalla. Mapas mentales, crear carruseles en Instagram con mapas mentales visuales que conectan temas de libros como Mundo Feliz y Este está muy bien, ¿eh? Puede haber como unos mapas ahí cruzando historias, ideas o conceptos de distintos libros. Y voy a irme con Cloud, que suele ser el mejor en estos casos. Cloud es una inteligencia artificial de una empresa que se llama Anthropic, que es como un desmembramiento de ChatGPT, es un equipo que se fue de ChatGPT desde el inicio, que tiene algunas cualidades. En particular, en lo que hace a brainstorming, a pensar ideas de títulos, de catálogos, de contenidos, de marketing, suele ser mejor. Suele ser mejor. Suele ser, de buenas a primeras, suele ser más innovador. Confesiones de medianoche. Los seguidores envían por DM sus secretos más íntimos inspirados en los libros y tú los publicas en forma anónima con ilustraciones minimalistas sobre fondos negros. Fíjense que hay una idea bastante interesante, ¿eh? Y novedosa. Probablemente no se nos hubiese ocurrido hacer algo así. Crear un sistema donde los usuarios comentan con un emoji específico y reciben una predicción basada en frases de tus libros, pero presentada como si el libro les hablara directamente sobre su futuro. Esto en relación a un libro de Kafka. Series nocturnas de 11 a 3 a.m. donde compartes fragmentos de tus libros más perturbadores, como si fueras una estación de radio clandestina para insomnes. O sea, las ideas, por lo menos a mí, me parecen bastante más interesantes, más ricas, más plausibles incluso, y hay algo muy interesante. Pero fíjense
que son cuatro totalmente distintas. Y dependiendo qué modelo usemos en cada una, también puede cambiar. Mañana, con algunas técnicas que les voy a mostrar, vamos a ver cómo maniatar un poco más esto o cómo aprovechar las capacidades de cada uno. Ya van descubriendo un poquito que Gemini tal vez tiene capacidades en lo que tiene que ver con la integración con Google y entonces puede salir a buscar por internet de forma mucho más exhaustiva, puede ver videos de YouTube, tiene una integración mayor con lo que puede ser un Google Docs, una planilla de Google Sheet. En ese caso es más potente. Grok como cualidad les podría decir que es un poco, tiene menos censura y probablemente haya muchas cosas que nos diga que sí cuando el resto de los modelos nos dice sobre esos temas no puedo tratar, muy a la filosofía de Elon Musk. Google, GPT suele ser en puntos medios uno de los mejores, pero sobre todo si lo que tenemos es que hacer un análisis de información, de investigación, de relevar ideas. Y Cloud, a nivel de creatividad, a nivel de brainstorming, es el más interesante. De estos cuatro, yo a día de hoy tengo, y por lo que vieron, tengo cuentas pagas de Gemini y de GPT, pero tanto en Grok como Cloud, lo que les mostré fue gratuito. Bueno, no mucho más, no mucho más. Mañana, ahí, como dice Catalina, es el mismo enlace. Espero que les haya sido útil, que les empiece a ordenar ideas. Vamos a repasar cómo hacer un buen prompt. Les voy a contar algunas técnicas que no suelen ser tan conocidas, pero que hacen que tengan muy buenas respuestas con GPT. Y vamos a ver algunos casos de uso más, que les va a abrir un poquito la mente en términos de cómo usar la tecnología. Y a partir de ahí, ya un poco en función de los tiempos que tengamos, vamos a ir metiéndonos en otro escenario de otras herramientas, sobre todo lo que tiene que ver con generación de imágenes, generación de video y demás. Nos vemos mañana, ya no les dejo más tiempo que nos pasamos un poquito de la hora. Chao, chao, que tengan muy bonita jornada. Chao, muchas gracias, todo muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Dani, hola. Sí, sí, Me quedo aquí por un momentico para preguntarte algo. claro. Imagínate que el enlace que me pasaste ayer para las grabaciones, creo que necesita algún tipo de permiso porque no, en ningún lado me deja descargar. Bueno, a ver, yo creo que lo había puesto como... Ah, no, ok, para descargarlo, no, ya te lo... Ahí te lo dejo, Catalina, para que lo puedas descargar, ¿eh? Ahí te cambio los permisos y... Perfecto. Y en un Para ratito ver te... si los dejamos ahora en la tarde, con eso pues pueden ingresar a ver el Hecho, material. hecho. Listo. Gracias, nos vemos mañana. Nos Buen vemos. día. Chao, chao. Chao.